Hola chicos, buenas noches. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, ¿me copian jóvenes? Buenas noches, Lisa. Sí, se lo escucho. Gracias, gracias por contestar. Por favor, no olviden registrarse en el chat de la grabación, jóvenes. Daremos unos segundos para que puedan conectarse los demás chicos. Bien. A los que recién están ingresando, por favor, no olviden registrarse nombre completo en el chat. Bien, el día de hoy vamos a abordar, completar y terminar el tema de las acciones de defensa, pero ya no de la propiedad, sino las acciones de defensa de la posesión, ¿ya? En las acciones de defensa, las más importantes, las que más se utilizan, habíamos visto la acción reivindicatoria y la acción negatoria, ¿ya? Entre otras, seguramente van a ver la acción confesoria, la acción de deslinde, que tiene que ver con otros tópicos, pero bueno, lo que nos interesa es conocer ahora las acciones de defensa de la propiedad. Bien, veamos entonces, tenemos más ingresando a la clase. Bien, buenas tardes a todos chicos. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Les decía que habíamos estado abordando las acciones de defensa, en este caso de la propiedad. Habíamos visto las más típicas, las que más se usan, la acción reivindicatoria, la acción negatoria, estableciendo y marcando las diferencias y semejanzas que existen entre estas dos acciones de defensa de la propiedad. No olvidemos, las características de cada una de estas acciones tienen que ver con que el legitimado, el habilitado, el que puede plantear esta acción de defensa de la propiedad, sea la reivindicatoria o sea la negatoria, le está reservada al propietario. ¿Por qué? Porque estamos hablando de acciones de defensa de la propiedad. En estas acciones se va a dilucidar, se va a verificar, si vale el término, el derecho propietario de quien alega o que ha sido desposeído, echado de su bien, o en su caso está siendo víctima de perturbaciones, molestias de terceras personas que alegan tener igual derecho. Eso es algo importantísimo que tenemos que tomar en cuenta. Reitero, otro de los aspectos muy importantes que hay que tomar en cuenta es que, por ejemplo, la acción reivindicatoria resulta ser imprescriptible, ¿sí? Es decir, se puede plantear en cualquier tiempo, teniendo el cuidado que existe una limitante, existe una limitación a este carácter de imprescriptibilidad de la acción reivindicatoria. Y no es otro, que se haya adquirido la propiedad por medio de la usucapión, ¿cierto? En la acción reivindicatoria dijimos, se le va a pedir al juez reconozca mi derecho propietario y en consecuencia ordene mi restitución en mi propiedad. En cambio, en la acción negatoria vimos que quien también está legitimado para poder incoar esta acción es precisamente el propietario. En este tipo de acción,
el demandante le va a pedir al juez declare la inexistencia de algún derecho propietario de la persona o de las personas que están molestando, que están perturbando, dejando intocable el mío que me encuentro ejerciendo en mi propiedad. No olviden, por favor, que el derecho, la acción de reivindicación procede cuando un propietario ha sido desposeído del bien. La acción negatoria va a proceder cuando un propietario es perturbado, es molestado, ¿no?, en su pacífica posesión sobre su derecho propietario por una o varias personas que alegan tener igual o mejor derecho propietario. Entonces, si estas acciones de defensa de la propiedad buscan establecer precisamente el respeto a mi derecho propietario, las acciones de defensa de la posesión, ¿sí?, las acciones de defensa de la posesión van a buscar no dilucidar el derecho propietario. Eso tiene que quedar claro. En las acciones de defensa de la propiedad se busca consolidar, se busca hacer respetar el derecho de propiedad. Se busca hacer prevalecer ese poder jurídico que tiene una persona sobre un determinado bien para usar, gozar y disponer del bien. Eso está claro. En las acciones de defensa de la posesión no se va a buscar dilucidar, cuestionar, averiguar quién es el propietario, ¿ya? Sino que se va a establecer, defender la posesión, no la propiedad. Por eso son acciones de defensa de la posesión. Vamos. Veamos qué es lo que establece. Voy a compartir con ustedes el contenido del Código Civil. Ahí lo tienen, ¿cierto? Vamos a agrandarlo un poquito más para que, ahí está, ¿no? Acciones de defensa de la posesión. A ver, es importante aclarar que en la actualidad tenemos un código procesal civil, un nuevo código procesal civil. El anterior código de procedimiento civil, ¿sí? El anterior código de procedimiento civil, ¿ya? Establecía hasta 4 clases de interdictos de cobrar, interdictos de defensa de la posesión, ya establecido. Si ustedes se fijan, el Código Civil, establece, ya establece todavía interdictos de recobrar la posesión, interdictos de conservar la posesión, denuncia de obra nueva y la prescripción adquisitiva, que más adelante lo vamos a ver. ¿Quién puede decirme qué es la prescripción adquisitiva? ¿Qué entendemos por la prescripción adquisitiva? ¿Mm? Alice, si no me equivoco, es con la que se puede adquirir un bien, creo. Pues de Alice. A ver, ¿se puede adquirir un bien? Sí, creo. ¿Sí? ¿Quién más? Gracias. ¿Quién más? Por la usucapión. La usucapión. La usucapión decenal o extraordinaria, habíamos dicho que también se denomina, ¿qué cosa? Usucapión, doctor. No, la usucapión también se denomina, ¿qué cosa? Prescripción adquisitiva. Prescripción adquisitiva.
plus. ¿Quién podría explicarme de manera muy sucinta por qué se denomina prescripción adquisitiva? Doctor, buenas noches. Buenas noches. ¿Se puede decir que la prescripción adquisitiva, perdón, es donde el propietario tiene un derecho real principal, donde puede ejercer un poder sobre su terreno o la posición o la cosa, digamos, sobre la cosa que está adquiriendo? ¿Ya? ¿Por qué lleva esos términos? Lo hemos explicado. ¿Por qué lleva prescripción adquisitiva? Les he dicho, no se extrañen si en algún texto, en alguna conversación de juristas, igual el término, escuchan el término en vez de usucapión, prescripción adquisitiva. ¿Por qué? Doctor, tal vez, como la misma palabra lo dice, prescribe el tiempo en la que pueden ellos adquirir alguna propiedad. Cerca, tibio, tibio. A ver, ¿quién se anima? Porque esto lo tenemos que manejar bien. Vamos a empezar por acá para que entendamos bien. ¿Cuántas clases de usucapión hay? 3, la ¿Cuáles decenal, la quinquenal y la trentenal, no, Trigenal. la de los 3 años. La trienal. Perfecto. Trienal. ¿Qué es la usucapión? Es una forma, es un modo de adquirir la propiedad a través de la posesión por un determinado tiempo. ¿Cierto o falso? ¿Cierto? Bien, perfecto. La usucapión decenal o extraordinaria también es conocida como prescripción adquisitiva. ¿Por qué? Porque si yo divido los dos términos, prescripción por un lado y adquisitiva por otro, voy a interpretar cada uno de estos. Doctor, me atrevo a decir porque el propietario ahí prescribe el poder de la adquisición de su propiedad y por esto se puede dar el término usucapión, ya que él prescribe los derechos de la persona como propietario, ¿o no? Ya vamos acordándonos. Si se acuerdan ustedes cuando avanzamos el tema de la charla más bien en una clase, para que quede claro, definimos qué era una prescripción y establecimos básicamente que la prescripción es la pérdida de un derecho por no ejercerlo en un determinado tiempo. ¿Cierto o falso? ¿Es o no es eso la prescripción? Perder un derecho por no ejercerlo en un determinado tiempo. ¿Sí? ¿Es o no es así? Sí, doctor, eso es lo que nos ha explicado la anterior clase cuando hemos hablado de un caso incluso, ¿no? Exactamente. Bien. Y adquisitiva quiere decir adquirir, ¿no? Conseguir, tener. ¿Por qué la usucapión se denomina prescripción adquisitiva? Y que es una limitante al derecho absoluto de propiedad. Y además es una limitante a la imprescriptibilidad de la acción de reivindicación, como hace un momento les decía. Porque la usucapión como forma de adquirir la propiedad, les había dicho, tocando y enfocando a ambos sujetos, al propietario del bien y al posesionario del bien, aplica la prescripción en contra del propietario como una especie de castigo o sanción que la ley otorga por no haber ejercido su derecho sobre ese bien en un determinado tiempo. ¿Cuál es el plazo establecido para una usucapión decenal?
¿Cuáles? Los 10 años cumplidos, 10 doctor. años. 10 años la ley le está dando o le estuviera dando al propietario para que pueda ejercer su derecho sobre su bien, es decir, diligencia de un buen propietario, limpiar, pagar impuestos, hacer mejores, darle una función social. Cuando no hace uso, no ejerce este derecho, y de pronto aparece un posesionario en el bien o se transforma de detentador en posesionario y el tiempo transcurre y este posesionario en el interín de estar en posesión del bien, lo que hace es actuar como un verdadero propietario, paga los impuestos, instala servicios, construye, hace mejoras, es conocido, participa de las reuniones como si fuera un verdadero propietario. La ley le otorga la posibilidad de adquirir. ¿Mediante la qué? La usucapión. ¿Qué otro denominativo tiene la usucapión? Prescripción adquisitiva. Como tú no ejerciste como propietario tu derecho y no demostraste la diligencia de ser un buen propietario, yo te sanciono porque vas a perder tu derecho y le voy a otorgar la adquisición de este bien al posesionario que sí ha demostrado corpus animus, los 4 requisitos de la posesión, ¿sí? Y la diligencia de un buen propietario, entonces le reconozco el derecho. Por eso se denomina también prescripción adquisitiva. Castiga a uno, le otorga al otro. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Ya. Entonces, por favor, no se vayan a olvidar, por favor. ¿Ya? No se vayan a olvidar. Ahora bien, entonces, tiene que quedar claro que las acciones de defensa de la propiedad defienden el derecho propietario, ¿ya? Defienden el derecho propietario. Mucho cuidado en el examen, cuidado que en el examen me estén poniendo cualquier otra cosa. Si hablamos de defender la propiedad, de que hay acciones para defender la propiedad, ¿cierto? Estamos hablando de que con esas acciones voy a defender la propiedad. Y cuando hablemos de acciones de defensa de la posesión, debe quedar claro que esas acciones las voy a utilizar para defender la posesión. Curioso, ¿no? De pronto se preguntan y dicen, a ver, si el propietario acredita su derecho propietario, presenta sus papeles, porque hay una persona que había estado en posesión de su bien, él no sabía, estaba padeciendo de tiempo porque estaba de viaje o qué sé yo. ¿Qué es lo que el juez o la ley podría hacer para defender al posesionario? Resulta algo curioso, ¿cierto? Pero lo cierto es también que la ley sí protege el derecho del posesionario. Vamos a ver cómo. Artículo 1461 de su Código Civil. ¿Ya? Acción de recuperar la posesión. El anterior Código de Procedimiento Civil y aún el actual reconoce a las acciones de defensa de la posesión con el denominativo también de interdictos de defensa de la posesión, como quieran llamarlo. ¿Ya? Los reconoce como, por ejemplo, lo que habla de acción de recuperar, ¿no? También se conoce como interdicto de recobrar, que es lo mismo, la posesión. ¿Qué establece? Fíjense, por favor, muy bien. Todo poseedor de inmueble o de derecho real sobre inmueble puede entablar dentro del año transcurrido, está poniendo un plazo, desde que fue despojado
demanda para recuperar su posesión. No está hablando de propiedad. ¿Contra quién lo va a plantear? Contra el despojante o sus herederos universales. ¿Ya? Contra el despojante o sus herederos universales. Así como contra los adquirientes a título particular que conocían el despojo. La acción de recuperar o recobrar la posesión se concede también a quien detenta la cosa en interés propio. Detentador. ¿Quién es el legitimado entonces para plantear una acción o un interdicto de recuperar la posesión? ¿El propietario, un tercero o el poseedor del bien? ¿Quién? ¿Quién tiene legitimación para poder plantear la acción de defensa de la posesión denominada acción de recuperar la posesión? ¿Quién me contesta? ¿Quién está legitimado? ¿Quién puede demandar? El propietario, Lice. El propietario. Gracias, Naomi. Naomi nos dice que el propietario puede demandar. Patricia. Doctor, ¿sería el poseedor del bien? Ya, el poseedor. Ya tenemos dos criterios contrarios. Empieza la subasta. ¿Quién apunta por el propietario y quién se apunta por el poseedor? Si no me contesta. ¿Quién? El propietario sería. El propietario va ganando 2-1 el propietario. Si no me contestan, Doctor, discúlpame, ¿podría tal vez volver a plantear la cuestionante? ¿Ya? En las acciones de defensa de la posesión, en la primera que estamos viendo, que es la acción de recobrar o recuperar la posesión, ¿quién está legitimado? ¿Quién está habilitado para poder plantear esta acción? ¿El propietario del bien o el poseedor del bien? Para recuperar el bien, doctor, el propietario. Claro, acción de recuperar la posesión, dice. ¿No ves? Recuperar la Yo posesión. estoy con Naomi, el propietario. O sea, estamos hablando de recuperar la posesión del bien, ¿no ves? Asumamos de un bien inmueble. ¿El propietario, Lidia? Sí, doctor. Ya, tenemos 3-1. ¿Quién dice lo contrario? Parece que con estos temas voy a hacer el examen. ¿Nadie dice lo contrario? 3-1 está ganando la postura del propietario. ¿Nadie da más? Bien. Voy a dar lectura al artículo 1461 que ustedes están viendo en pantalla. Acción de recuperar o recobrar la posesión. Todo poseedor de inmueble o de derecho real sobre inmueble puede entablar dentro del año transcurrido desde que fue despojado la demanda para recuperar su posesión contra el despojante o sus herederos universales, así como contra los adquirientes a título particular que conocían el despojo. Hasta ahí. ¿Quién está entonces habilitado para poder interponer, iniciar, seguir la demanda o la acción judicial de recuperar la posesión sobre un inmueble? ¿El propietario
o el poseedor? El propietario. ¿Ratifican que es el propietario? ¿Sí? Sí, doctor, porque aquí dice en el parágrafo 1, todo poseedor del inmueble o de derecho real sobre inmueble. Claro. Entonces, si yo soy propietaria, tengo que tener mis derechos reales sobre el bien inmueble a mi nombre. Si Entonces, eres yo como propietaria ya. puedo reclamar, ¿sí? En caso de que me quieran quitar mi bien, creo. Si eres propietaria, ¿qué derecho real tuvieras sobre el bien? De propiedad, Las de escrituras. poseedora. Ah, El poseedor sería. el poseedor. Ya Pues, cambié mi... el poseedor. mi nombre. Pues, exactamente. Ahí está la Doctor, porque respuesta. en el mismo Lidia se ha artículo dado a dice sí misma. todo poseedor. Exactamente. ¿Sí o no? En las acciones de defensa de la posesión, los legitimados, los habilitados, los reconocidos, los convocados, como le quieran llamar, para poder demandar estas acciones para defender su posesión, son los poseedores. Es el poseedor, no el propietario. ¿Ya? Por eso se denominan acciones de defensa de la posesión. Lo contrario a las acciones que vimos la anterior clase, se denominaban acciones de defensa ¿de qué? Del propietario. De la propiedad. ¿Cierto? De la propiedad. Ahora, esto no está, chicos, en el plan global, pero si hemos llevado la propiedad y hemos llevado la posesión, considero que debemos conocer, porque esto lo van a llevar en procesal civil y en forense 1 y 2, pero debemos conocer qué acciones judiciales, si quieren llamarle, qué juicios existen para que yo en algún momento me defienda o como propietario o como poseedor. Por eso les decía, parece extraño, ¿no? ¿Cómo la ley va a reconocer acciones judiciales al poseedor? Pucha, si yo soy propietario, yo tengo mis papeles, yo tengo mis registros en derechos reales. Pero la ley se conoce acciones de defensa de la posesión, fíjense, para recobrar. En términos claros, este poseedor ha sido sacado, ha sido despojado del bien inmueble donde estaba ejerciendo la posesión, donde vivía, y la ley les reconoce el plazo de 1 año para poder demandar recuperar el bien, pero en calidad de poseedor, no de propietario. ¿Ya? Imagínense que este poseedor hubiera sido sacado de su bien y visita su despacho, doctor, doctorita, esto es lo que ha pasado, vivo 6 años en ese bien, no sabía de quién era, nadie me vino a molestar, y de un momento a otro aparecen 2 personas acompañados de 10 o 15 peones, un camión de mudanza y me sacan todos los muebles, me sacan del inmueble. Yo estaba en calidad de poseedor. Si este poseedor plantea una acción de defensa denominada acción reivindicatoria, ¿procede o no procede? ¿Va a proceder esa demanda o no va a proceder? Cuando un poseedor plantea la demanda de reivindicar el bien. No, doctor, creo que tendría que ser el dueño para reivindicar el bien. El poseedor puede reivindicar la posesión nomás. Muy bien, claro, porque la acción reivindicatoria y la acción negatoria, las dos principales, además de la confesión y de deslinde, pero la reivindicatoria y la negatoria, son acciones de defensa de la propiedad. Y el único que puede plantear estas acciones, dijimos, es el propietario. Si este poseedor
por algún error de asesoramiento, agarra y plantea una acción reivindicatoria, la va a perder. ¿Por qué? Porque no está legitimado. La acción reivindicatoria está reservada para el propietario. ¿Qué acción tendría que plantear para recuperar la posesión de ese bien inmueble? Siendo poseedor, ¿qué acción tendría que plantear? ¿Qué se llama esa acción que tendría que plantear este poseedor? Lo han sacado del bien inmueble, tiene derecho a plantear una acción. No va a decir que es propietario, porque no es propietario, él sabe que no es propietario, es poseedor. Licenciado, perdón, no sé si me estoy equivocando, pero tendría que optar por el tema de usucapión. Pero apenas está 6 años viviendo en el inmueble. ¿O la acción para conservar la posesión, doctor? Ya, pero conservará porque ha sido despojado del bien. ¿Qué acción tiene que plantear? Quiere volver al bien. Quiere que le devuelvan la posesión en el bien ¿Y la inmueble. de recuperar la posesión? Exactamente, exactamente. Tiene que plantear acción de recuperar o de recobrar la posesión. ¿Sí o no? ¿Cierto o no cierto? A ver, de momento voy a dejar de compartir esto y vamos a ver si con esto nos ubicamos mejor. A ver, 4 minutos. Por favor, escuchen bien este pequeñito documental de 4 minutos. Voy a silenciar mi micrófono para que tengan acceso al audio. Una de las controversias que se suelen plantear en la vida real se da cuando una persona se ve privada por otra de algún bien o derecho que poseía hasta ese momento. Por ejemplo, un vecino nuestro, colindante, se apodera de un trozo de terreno que teníamos hasta ese momento, moviendo las lindes. En defensa de esta situación, el derecho establece 2 acciones que, aunque nuestra ley procesal actual los denomina juicio sumario, algunos juristas la seguimos llamando con su antiguo nombre: interdicto de recobrar la posesión cuando ya se ha despojado realmente, e interdicto de retener la posesión cuando hay actos que hacen temer por un despojo, pero este aún no ha tenido lugar. Y ello sin entrar a discutir quién es el propietario o quién es el que tiene mejor derecho, pues estas acciones van dirigidas solo a proteger el derecho de posesión. Aquel propietario que ilegítimamente haya sido privado de su propiedad, el derecho le brinda recursos para que se defienda, por ejemplo, la acción reivindicatoria. Pero asimismo, aquel poseedor, aún no siendo propietario, que haya sido desposeído, tiene medio en nuestro derecho para exigir que se le devuelva la posesión cuando es inquietado en ella. Para ello sirven los interdictos de retener y de recobrar. Para el ejercicio de estas acciones y su buen fin, el poseedor debe de acreditar una serie de requisitos. Primero, hay que acreditar la posesión o la tenencia de la cosa o derecho del que se dice haber sido perturbado. Segundo, debe haber una lesión de la posesión, una alteración del estado de hecho posesorio realizado por alguien contra o sin la voluntad del poseedor y sin estar autorizado por el ordenamiento jurídico para realizar ese acto. Tercero, algún sector doctrinal exige también lo que se llama el animus spoliandi, es decir, que se trata de actos que manifiesten la intención de inquietar o despojar al poseedor. Y muy importante, que la demanda se presente antes del transcurso de 1 año a contar desde el acto que la ocasiona. Fuera de ese plazo, la acción estaría caducada. Ahora sí.
¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿Qué dice? ¿Quiénes deben y pueden y están legitimados para reclamar o plantear las acciones de defensa de la posesión? ¿Propietarios o poseedores? Los poseedores. ¿Quiénes? Los poseedores, doctor. Los Claramente, según lo visto, los poseedores, licenciado. poseedores. ¿Quiénes están legitimados para plantear, iniciar, demandar las acciones de defensa de la propiedad? ¿Quiénes? Los propietarios, doctor. Los propietarios. Acciones de defensa de la propiedad. Por tanto, los propietarios. Acciones de defensa de la posesión. Los poseedores. Recuperar, recobrar. Es lo mismo. ¿Puedo recuperar un bien que no he perdido o necesariamente lo tengo que perder? Necesariamente tiene que perder. Claro, porque no puedo hablar de recobrar o recuperar un bien que todavía está conmigo, ¿cierto? Si todavía está conmigo, estoy en posesión de ese bien, ¿puedo hablar de conservar y retener la posesión o no? Sí, doctor, sí se puede. Porque está todavía conmigo. Entonces, chicos, las acciones de defensa de la posesión, como bien decía el del video documental, también llamados anteriormente interdictos de la posesión, ya conocidas en nuestro Código Civil como acciones de defensa de la posesión, buscan dilucidar, buscan proteger únicamente la posesión. En esta clase de juicios no se discute el derecho propietario, ya no se discute. En esta clase de juicios de acciones de defensa de la posesión, lo que se discute es precisamente la posesión, nada más. En las acciones de defensa de la propiedad, lo que se discute es la propiedad, no la posesión. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo voy a plantear la acción de recuperar la posesión cuando en mi condición de poseedor he sido despojado, he sido sacado del bien donde ejercía mi posesión. Y debo hacerlo máximo en el plazo de 1 año desde el momento en que me sacaron. Si no lo hago dentro de ese plazo, he perdido mi derecho. ¿Ya? Voy a pedir recuperar, voy a pedir recobrar. Recobrar el bien donde estaba ejerciendo la posesión y he sido sacado. Solo en esas circunstancias voy a poder plantear. Bien, a ver, antes de que se nos corte, les voy a pedir, por favor, voy a parar acá la grabación y en un par de segundos les paso el nuevo link, ¿ok?